Hola amigos queridos, sean cada uno de ustedes bienvenidos a esta aula especial, una mirada arqueológica al libro de Daniel, capítulo número 5 de Daniel. Estamos bastante contentos de tenerle con nosotros en este estudio tan especial y vamos a avaliar cosas que son interesantes, preguntas que aún hoy siguen siendo válidas, pero también respuestas que aún hoy siguen siendo válidas. Estudiosos, arqueólogos y muchos eruditos se han hecho preguntas bastante válidas sobre el libro de Daniel, y específicamente también sobre el capítulo número 5. Pero hoy también vamos a avaliar, no solamente a la luz de la Biblia, sino también a la luz de la historia y de la arqueología bíblica, cómo es que hoy también tenemos respuestas válidas para estas preguntas. Así que, si usted quiere aprender más de la Biblia, le convido a que continúe en este video. Para comenzar este estudio, me gustaría ofrecerle dos cosas. Más allá del comentario que vamos a observar y toda la información tan valiosa que vamos a poder obtener de la historia de los recursos bíblicos, ofrecerle también una disculpa. En el video de resumen de la historia, en el relato de Daniel capítulo número 5, he cometido un error y mencioné el nombre de Ciro, cuando realmente el nombre que menciona en la Biblia era de Darío. No juzgue este ministerio por un error de seres humanos. Estoy seguro que quizás algunos de ustedes han pasado por lo mismo. En un ajetreo, en un tanto y tanto. Quizás un nombre se les escapó, quizás algo dijeron y no se dieron ni cuenta. Así que, si usted logró percatar de ese error, pues una disculpa de parte del canal Lecciones para Jóvenes. ¿Okay? Así que, sin más que decir, vamos a abrir la Biblia. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Daniel, capítulo número 5, el cual es el que nos tiene aquí hoy, en este estudio tan especial, en esta hora especial. Ustedes recordarán que el relato de Daniel capítulo número 5 empieza con una escena que nunca habíamos visto. Una fiesta que era tremenda, una fiesta que era la fiesta de las fiestas en el mundo antiguo. La fiesta del rey Belsasar. Bastante interesante, ¿no es cierto? Me gustaría, antes de leer los pasajes y hacer algunos comentarios acerca de la historia, comenzar con una frase del doctor y arqueólogo Rodrigo Silva, un arqueólogo y pastor reconocido en el Brasil, y no solamente ahí, sino también en el mundo. Él tiene una frase interesante con la cual me gustaría iniciar, y es la siguiente: tomar el remedio correcto en la dosis equivocada es tan peligroso como no tomar ninguno. Si usted gusta del material del pastor Rodrigo Silva y también de escuchar esta valiosa aula, de boca del mismo, le dejo el link a su conferencia en la parte de la descripción del video, mismo que ya he traducido y que hoy comparto con ustedes. Podemos decir que hoy vivimos en una sociedad irreverente. Y no me refiero a irreverente en un sentido negativo de la palabra, sino a la forma de decir informal. Usted ha logrado percibir, tal vez de manera cultural, que hoy jornalistas, hoy periodistas no van con saco y corbata como hace bastantes años. Ahora el periodista va a conferencia con su camisa normal de vestir, una camisa polo podría ser, si acaso va con una libreta o va con iPad o va con computadora y queda completamente tranquilo, informal vamos a decir. Hace bastante tiempo también era poco común ver presidentes sin su traje y sin su corbata y con su equipo. Y ahora usted puede ver presidentes salir en la calle normalmente fuera del traje. Es algo completamente normal hoy. O antes los caballeros no salíamos sin aquel sombrero alto, con aquella chaqueta, bien peinados con goma. Y ahora usted sale con suéter, algunos van a trabajar cuando es temporada de invierno con su suéter, algunos van tenis, no tienen uniforme muchos de ellos, una sociedad informal. Y es que la informalidad no es algo negativo, no es algo malo. La informalidad puede ser algo cómodo, pero hay un problema con eso y no podemos olvidarlo. Y es que cuando la informalidad se exagera, se puede convertir en irreverencia. Y cuando la irreverencia se exagera, se puede convertir en blasfemia. Mismo cuando está relacionado con Dios directamente y las cosas sagradas. No podemos ser irreverentes con la palabra de Dios. No podemos ser irreverentes con las cuestiones que atienden a Dios. Y es eso mismo lo que pasa en el capítulo número 5 de Daniel. Encontramos al rey Belsasar en una actitud irreverente, en una actitud de blasfemia. Vamos a observar eso en los textos
sagrados. Ahora, hay dos tipos de ateísmo. Y mismo que aquí Belsasar en el capítulo 5 muestra uno de ellos. Ateísmo teórico. Yo no creo en Dios. Punto. Yo no creo en Dios. No me diga nada de Dios. Yo no quiero nada con ese hombre. Yo no creo en él, que él no existe. Y mismo está el ateísmo práctico. ¿Cuál es ese, va a decir usted? ¿Cuál es la diferencia? Que mismo que creo en Dios, vivo como que no existe. Mismo que digo que creo que Dios existe, que hay una entidad suprema, que yo puedo creer en Él, que yo puedo congregar, vivo como que Él no existe. Y olvidando que Él está constantemente al pendiente de nosotros, observando lo que hacemos y también dispuesto a ayudarnos. Pero si vivimos como que no existe, estamos negando. Ahora vamos a leer la Biblia. En el libro de Daniel capítulo número 5, los primeros versos. Vamos a leer estos pasajes que son tan interesantes y que nos mencionan la situación en la cual ya hemos estado comentando. Los primeros versículos dicen: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de miles bebía. Belsasar, con el gusto del vino, mandó a que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebieran de ellos el rey y sus grandes y sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron de ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a sus dioses de oro, plata, de bronce, de hierro, madera y de piedra. Ahora me detengo para hacer un paréntesis acá. Y es que la Biblia menciona que Nabucodonosor, mismo que ya hemos estudiado en capítulos anteriores, y ya lo hemos topado en algunos de estos mismos capítulos, menciona que era padre de Belsasar. Ahora, ¿qué tan cierto es eso? La arqueología presenta para nosotros evidencia que era una costumbre en aquel mundo antiguo, en el Medio Oriente, llamar de padres a los ancestros de una persona. Fíjese que en la Biblia se menciona en el caso de Jesús que era hijo de ¿quién? Hijo de David. La cronología no da para que sea hijo de David, ¿no es cierto? Es imposible que sea hijo literalmente de David. Pero la Biblia lo llama del padre, o sea, que él era hijo, diciendo que David es su padre. Y es que, como les decía, era una costumbre llamar de padres a sus ancestros. ¿Por qué? Porque era el respeto que tenían para cada uno de sus mayores. Por eso, cuando Daniel registra aquí en el capítulo número 5, lo que hemos leído, que Nabucodonosor era padre de Belsasar, realmente no lo era. Era el respeto que él tenía para él y decir que era del linaje de Nabucodonosor. Mismo que su padre era Nabonido, y eso podemos constatarlo con la historia y la arqueología bíblica. Imágenes que luego voy a poner para ustedes en este video. Ahora, fíjese una cosa interesante. Y es que la cuestión de padre no solamente se termina ahí, sino que en el 5.º mandamiento, cuando la Biblia menciona de honra a tu madre y a tu padre, no solamente se refiere sanguíneo, no solamente se refiere pariente directo, sino que también es honra, respeta, reconoce a todas las personas que son mayores que vos. Es decir, que no solamente consta de algo de somos familia, no somos familia, no, toda persona que es mayor debe de nuestro respeto. Mismo que usted sea huérfano, el 5.º mandamiento también es para usted. Porque bien no podría ser su padre, pero por la experiencia y por la edad podría serlo. Y usted debe de un respeto, debemos de un respeto. Nabucodonosor, logramos ver según la historia, que intentó cercar Jerusalén en 3 ocasiones. Ustedes recordarán en el año 606 antes de Cristo. En el mes de agosto, el rey Nabucodonosor hizo su primer intento de sitiar la ciudad de Jerusalén. Y en su primer intento, la historia registra que él no pudo concretar su misión. ¿Por qué? Porque había recibido en el mes de agosto que su padre, Nabopolassar, había muerto. Entonces él volvió y tomó su puesto y su lugar ahí en el reino. Y luego vuelve una segunda vez para ellos e intenta nuevamente sitiar Jerusalén. Y en esa segunda ocasión no logró absolutamente nada. Si acaso logró llevar a alguien cautivo con él en su segunda aparición. Y sí, podemos también registrar en el libro de Jeremías que logró llevarse al rey Joaquín, de Jerusalén. Y en su tercera oportunidad, ya la tercera la vencía, dicen algunos,
En su tercera oportunidad, sitiando Jerusalén, logró ahora sí entrar en la ciudad, entrar en el templo, profanar el templo, destruir el santo templo de Jerusalén, sacar sus utensilios, sus cáliz, todo lo que se usaba en el rito sagrado al Eterno, y llevarlo para Babilonia. Pero lo único que no logró llevar a Babilonia era el arca del pacto. Hoy, arqueólogos tienen un reto tremendo, un reto que es bastante curioso, y es hacerse la pregunta e investigar dónde está el arca del pacto. Muchos tienen teorías, muchos tienen algunas hipótesis interesantes, mismo también la del doctor y pastor Rodrigo Silva, que ustedes pueden escuchar en el link que les dejo en la descripción, que son bastante interesantes y uno puede pensar y decir, podría ser, pero son solamente teorías, ninguna es 100% garantizada, ni el mismo que el pastor dice que no está garantizado, a él le gusta pensar que podría estar en X o tal lugar según la arqueología. Ahora, es interesante también darse cuenta de una cuestión en esto que estamos comentando, y es lo siguiente, que después del triunfo y de Belsasar haber heredado el reino de su abuelo Nabucodonosor y de su padre Nabonido, mismo que ya vamos a comentar de él más adelante en el transcurso de este tema, Belsasar se encuentra en el apogeo de su reino, vamos a decir, en el apogeo de su nombramiento, y hace una grande fiesta. La pregunta aquí es, ¿cómo eran las fiestas en Babilonia? ¿Alguna vez se ha preguntado cómo eran aquellas fiestas? Esa fiesta era tan famosa y ha sido tan nombrada que aún los grandes pintores de la historia clásica han logrado retratarla en su imaginación, claramente. Y claro, la más famosa de ellas es la pintura de Rembrandt, una pintura interesante donde usted puede ver, en la imagen que hoy les pongo, ahí al rey Belsasar ahí asustado, viendo ahí las escrituras, ¿no es cierto? Ahora, fíjese una cosa interesante con esta cuestión. Y es que las fiestas que hacían en Babilonia no eran como las que usted y yo conocemos, no es como la que usted quizás lo han invitado. La arqueología nos deja ver una cuestión interesante, y es que las fiestas en Babilonia no eran brincaderas como algunos tienen pensado, no, eran verdaderas orgías que duraban días. Tenían en aquel lugar, en aquellas fiestas, de honrar a sus dioses y honrar al dios del vino. Los babilónicos culturalmente honraban al dios del vino, que los romanos van a llamar Baco, y en la cultura griega se va a llamar de Dionisio. Y llamaban a sacerdotisas, que realmente eran rameras, para que tuvieran fornicación con ellos. Y ahí nace una costumbre que la historia registra y es bastante interesante. Y es que ellos, para seguir en la fiesta días y días, lo que hacían era que cuando estaban llenos de vino, cuando estaban embriagados, enloquecidos, ellos iban y ellos vomitaban afuera del lugar donde era la fiesta, volvían a entrar y seguían volviendo a tomar vino. Iban, vomitaban ahí, volvían a tomar. Volvían a vomitar, volvían a tomar. Una costumbre aberrante completamente. Así que esta fiesta, aunque Daniel lo registra como algo completamente breve, en la historia nos deja ver que fue algo bastante tremendo. Y no nos sorprende ver que Dios tenga que intervenir inmediatamente en aquella situación. Ahora, otra cosa que es interesante que podemos observar es que los arqueólogos se hicieron la pregunta, Babilonia, el relato que cuenta Daniel en su libro, en las Sagradas Escrituras, ¿es real? ¿Babilonia realmente existió? ¿Y sabe qué decía? Babilonia no existe. Arqueólogos nos decían, no, Babilonia no existe. En ninguna parte del mundo se puede encontrar registro de Babilonia. Daniel miente, Babilonia no existe, Nabucodonosor no existe, Belsasar no existe. Imagínense aquella premisa, aquella pregunta para los estudiosos bíblicos y para la comunidad cristiana, que le digan que algo que ha creído toda la vida no es cierto, no existe. Estoy seguro que hoy también sigue siendo un reto para algunos demostrar que nuestro Dios es real. Me gusta mucho como dice una frase que alguna vez escribió Elvis Presley en sus discos cristianos, y es, cuando me preguntas, ¿cómo puedo saber si mi Dios es real? Yo te contesto, yo lo puedo sentir a Él tomando mi mano, y con eso yo sé que Él es real. Ahora, fíjese qué interesante, y también me gustaría aportar en lo que estamos estudiando hoy, y es lo siguiente, y es que mismo que tenían estas preguntas, para el año 1799 comenzaron las excavaciones en Irak, un año después de haber encontrado la piedra Rosetta. Ustedes recordarán que la piedra Rosetta es una piedra que se encontró en un templo egipcio un año
antes de la descripción de las excavaciones bíblicas hechas en Irán, que hablaban acerca del reino de Babilonia. Una piedra que se usó para entender los jeroglíficos y las costumbres que tenían los egipcios en aquella época, mismo que aún todavía se utiliza. Ahora, en aquel año se comienzan estas excavaciones tan interesantes y se logra descubrir tablas encontradas por un arqueólogo llamado Talbot, miembro de la Sociedad Arqueológica Británica, quien logró desvelar y traducir lo que las tablas antiguas decían acerca de Babilonia. Interesante. Y en estas tablas nos deja ver y nos constata la existencia de Babilonia y que el relato de Daniel capítulo 5 es completamente real. Pero ¿qué pasa aquí? Que los estudiosos y arqueólogos no se quedaron con eso y que dijeron luego, no, a ver, Babilonia sí existe, lo admitimos, Babilonia existe, pero Nabucodonosor no existe. Sí, Babilonia existe, pero ¿y Nabucodonosor? No hay registro de Nabucodonosor. El Eterno permitió que más adelante se encontraran otras tablas interesantes y bastante reveladoras que constataban la existencia de Nabucodonosor, que fue realmente una persona física. Mismo que ellos decían, no, Nabucodonosor no existe porque lo hizo, se miraban y sus excusas no valieron. Y dijeron, está bien, existe Babilonia, existe Nabucodonosor, pero Belsasar no existe. Bastante necios, ¿no? Tercos esos arqueólogos, bastante mañosos. No quieren acreditar en lo que la Biblia menciona. Y más adelante el mismo Talbot va a descubrir para ellos una transcripción donde se logra constatar que el rey Nabonido, que era rey de Babilonia, también en el mismo periodo en el que estaba Belsasar, cosa que vamos a aclarar un poquito más adelante, pide para cuando Belsasar nace una bendición al dios de sol, al dios de luna, perdón. Pues Nabonido, según la historia y las imágenes que les voy a poner en este video, que estoy poniendo justamente ahora, constatan en estas tablillas y estas imágenes arqueológicas que Nabonido, ustedes pueden ver, era sacerdote del dios Luna. Y por eso en la historia, cuando aparece Daniel con sus amigos, uno de sus amigos es llamado en honor al rey Luna, al dios Luna. Es llamado Sadrach, que significa siervo de Sin. Es decir, y Sin es el dios de la luna, en honor a este dios y al sacerdote Nabonido que reinaba en aquel momento. Interesante. Ahora, una vez que tomamos esto en cuenta, podemos percibir una cosa bastante interesante. Y es que las crónicas contadas por Daniel, el capítulo número 5, son completamente reales. Ahora, vamos a leer en el texto de Daniel, capítulo número 5, versículo número 30. Capítulo 5, versículo 30 dice, Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. La Biblia menciona que cuando Darío, rey de los Medos, se acerca a Babilonia, quien estaba reinando en ese momento, ¿quién era? Belsasar. Pero aquí la pregunta es, si la arqueología menciona que el último rey de Babilonia era Nabonido, ¿por qué la Biblia menciona que Belsasar estaba reinando en aquel momento? Entonces los arqueólogos usan este pequeño hueco dentro de las escrituras, vamos a decir, y dicen, Belsasar no existe, porque Nabonido menciona que él fue el último rey de Babilonia. Un reto bastante curioso, ¿no es cierto? Mismo que ya hemos visto algunas pruebas anteriores. Hoy todavía hay museos y que nos constatan de lo que era un poco la vida de los monarcas allá en Babilonia en el mundo antiguo. Mismo que Babilonia era una de las potencias más grandes del mundo antiguo. Y en sus crónicas podemos observar estos descubrimientos arqueológicos. Nos damos cuenta de una cosa, y es que Nabonido era una especie de dog life, podríamos decir. No gustaba de trabajar, Nabonido no le gustaba trabajar, él no quería hacer nada. Las crónicas nos cuentan que él pasaba la mayor parte de su tiempo en oasis, en el Medio Oriente, allá donde hoy es Irak. Y tenía un palacio de verano en un lugar llamado de Tamá, mismo que estoy poniendo también en nuestras imágenes, que ustedes pueden constatar y que hoy está registrado
en la historia. Podemos también constatar en la historia, y vamos a seguir leyendo los textos bíblicos, en el versículo número 16. Y aquí vamos a encontrar una respuesta interesante. En el versículo 16 del capítulo 5 de Daniel, cuando Belsasar ofrece para Daniel sus presentes, dice lo siguiente: yo pues he oído de ti que puedes dar instrucciones, que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor del reino. Fíjese las palabras aquí de Belsasar. El tercer señor en el reino. Conocemos una comparativa con lo que el rey egipcio ofrece para José. ¿Qué ofrecía para él? Ustedes se acordarán. Ser el segundo en el poder. Y aquí Belsasar dice, no, tú vas a ser el tercero. ¿Por qué? Y le ofrecía ser el tercero. Porque él era el segundo. Y el primero era Nabonido. Nabonido no estaba muerto. Nabonido estaba relax en su palacio allá en el oasis. En aquel lugar llamado Détama, que hoy es Oriente Medio, Irak. Por eso, para no dejar vacío la capital, o vacía la capital de Babilonia, él nombró a su hijo Belsasar como regidor del lugar, para que siempre hubiera una presencia real en el lugar. O sea, hubiera un control, había un regimiento, y él era regidor de ese lugar. Por eso, la arqueología menciona que él era, ¿qué? El último rey, porque él no estaba muerto, él estaba en otro lugar. ¿Ok? Y quien estaba rigiendo en aquel momento era Belsasar. Interesante. Me gustaría contarles una historia bastante interesante. En cierta ocasión, una maestra en primaria intentó enseñar ateísmo para sus alumnos. Y ella decía, Dios no existe. Los niños preguntaron naturalmente, ¿y por qué Dios no existe? Porque Dios no puede ser visto. Y preguntó para sus alumnos, ¿ustedes pueden ver Dios? Y los alumnos dijeron, no, no podemos ver Dios. Entonces ella dijo, Dios no existe. ¿Por qué? Porque no se puede ver. Ahora, es interesante y bastante gracioso que en ese momento uno de sus alumnos levanta la mano, un niño tremendo, uno bastante avispado y bastante hablador, y preguntó para la maestra, maestra, ¿Dios no existe? Y ella dijo, no, porque yo no lo puedo ver. Y ella dijo, no, no lo puedes ver, no existe. Entonces aquel niño se levantó y preguntó para la clase, ¿ustedes pueden ver el cerebro de la profesora? Y toda la clase en aquel momento dijo, no. Entonces él dijo, el cerebro de la profesora, no existe el cerebro de la profesora, porque no podemos verlo. Ahora, ¿por qué los arqueólogos dudan tanto de este hecho histórico? Pues una cosa es querer encontrar la verdad y otra es querer que la verdad esté de mi parte al precio que costara. Tenemos que ser bastante humildes y sinceros de corazón y pedir al Eterno que nos dé sabiduría para entender sus escrituras. Para encontrar la verdad, no lo que yo quiero encontrar, no lo que yo digo, no lo que yo pienso, no lo que yo quiero decir, no, sino lo que Él quiere transmitir. Y eso es lo que encontramos en la actitud de Belsasar. Interesante, ¿no es cierto? Ahora, también nos deja ver la Biblia en el versículo 25 de Daniel, que la escritura que se encuentra en la pared es Mene, Tekel, Uparsin. Ahora, en el versículo 26 dice, esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. Tekel, pesado fuiste en balanza y hallado falto. Y Pérez, o Uparsin, porque Uparsin es en plural. Y aquí Pérez es otro término que significa exactamente lo mismo. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces Belsasar mandó a vestir a Daniel de púrpura y a poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercero en el reino. Ahora, aquí tenemos que observar una cosa. En las imágenes que ustedes están logrando ver en este momento, las palabras que fueron escritas en aquel momento en aramaico antiguo fueron literalmente esas. Mene, tekel, uparsin. Literalmente. Ahora, ¿por qué el Eterno utiliza
frases desoladas, frases aisladas completamente que juntas no tienen ningún tipo de sentido. Y es que el Eterno utiliza una práctica que usaban los magos paganos para hacer entender al rey Belsasar lo que él quería transmitir, lo que estaba pasando. El relato dice que Belsasar estaba tan asustado, lleno de pánico, que sus piernas vacilaban. O sea, él se quería desmayar en aquel momento, podría decir. Y Belsasar sabía lo que decían aquellas palabras. Sabía que Mene literalmente significa contado o número. Que Tekel significaba pesado. Él sabía eso, él sabía aramaico, él era príncipe, él era el rey. Él sabía aramaico. Pero aquí la cuestión era qué significan esas palabras. Y era que los magos acostumbraban que cuando una persona soñaba de frases, soñaba de alguna cuestión desolada, ellos agarraban todas esas cuestiones, lo unían y sacaban una interpretación. Por ejemplo, si usted decía, yo he soñado de que con una casa, con un jardín y un río. Ellos decían, la interpretación del sueño es esta. Siempre vas a tener una casa, tu casa va a tener gran espacio con un jardín y el agua nunca te va a faltar para que laves tu ropa y aquí y allá. Ellos agarraban esas frases desoladas que no tenían sentido y le ponían un sentido, convertían esas frases en verbo. Y el Eterno hace exactamente lo mismo. Pone frases desoladas y ahora le toca a Daniel interpretarlo. Pero vea qué interesante, porque a pesar de que era una práctica pagana, ellos no pudieron resolverlo, ellos no pudieron interpretarlo, y es que la interpretación no era de hombre, no es de hombre, la interpretación es de Dios. Él tenía que revelarlo, y Él lo revela a quien Él quiere, pues Él da el poder a quien Él quiere, Él pone y quita reyes, ya Daniel lo había dicho, ya Él lo había dicho. Ahora, ¿no se parece esto un poco a algunas prácticas que hoy se tienen en la sociedad moderna? De decir, ay, soñé con pescado, dicen algunos. Algunas, soñé con pescado. Y ya usted sabe qué significa eso, ¿eh? Alguien va a terminar grávida, embarazada. Bastante interesante, es una costumbre que se repite. Una costumbre que el Eterno no permite, no está de acuerdo, pero que en ese momento utiliza para enseñar al rey en el vocabulario que él entiende lo que él intenta transmitir. Y enseñarle una cosa, y es que no hay inteligencia en este mundo que supere la que él otorga. Ahora, la historia también nos menciona que cuando los medos y persas sitian Babilonia en aquel momento, aquí voy a poner imágenes para ustedes están viendo las imágenes, Darío y Sirio desvían su curso por el río Éufrates, ese grande río que pasaba por Babilonia, y con una calma se fueron bajando por la parte más baja del río. Mira, ustedes pueden ver la imagen. Y entraron al palacio de verano. Entraron al palacio de verano del rey, entraron al Babilonia y sitiaron ahí y conquistaron, mataron a sus reyes y conquistaron a todo el mundo. Ahora, tengamos cuidado con la falsa sensación de eternidad. Belsasar pensaba que su reino nunca se iba a terminar, que iba a ser eterno, que él siempre iba a estar ahí, que él nunca le iba a pasar. Y Dios le sorprende diciéndole, nada es eterno en este mundo. Nada es para siempre en este mundo. Tengamos cuidado con la falsa sensación de eternidad. Algunos pensamos que nunca vamos a envejecer en la vida, que siempre vamos a ser jóvenes. Hasta que un día llega un tiempo en el que ya no pensamos lo mismo. Llega un día en el que vamos al médico y el médico dice, a ver, caballero, señorita, ¿cuál es esa letra que está enfrente suyo? ¿Cuál letra? En la pared. ¿Cuál pared? Ya no vamos a andar viendo nada. Ahora, tenemos que comprender que no podemos decir, ay, a mí nunca me va a pasar. Ay, yo nunca me voy a divorciar. Ay, nunca me van a dejar. Nada en este mundo es para siempre. Pues la carrera no es para los más fuertes, no es para los más entendidos, es para quien Dios tiene misericordia. Y siempre que tengamos la misericordia de Dios de nuestro lado, tendremos asegurado la victoria. Así que tenemos que permitir que el Eterno entre en nuestras vidas. Ahora miren esta cuestión y con esto termino. El estudio de hoy, esta aula tan preciosa, tan especial, una mirada arqueológica en el capítulo número 5 de Daniel, y es la siguiente. Y es que vamos a leer en el versículo 17 lo que está en el capítulo 5 de Daniel. Y dice, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti, da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey.
y le daré la interpretación. Mire aquí que Daniel para algunos es irrespetuoso. ¿Cómo usted puede hablarle así al rey de Babilonia? Es completamente irrespetuoso, eso no tiene sentido. Qué atrevimiento de Daniel en ese momento. Y es que fíjese una cosa interesante con la actitud de Daniel. Y es que Daniel habla la verdad con firmeza. Daniel tiene convicciones firmes y nada lo hace quebrantar esas convicciones. Hoy el problema de muchos es que queremos ir hablando por la vida verdades sin amor. Ahí diciendo, ay, esto es así, sin ningún tipo de amor. Y otra también es que vamos por la vida usando eufemismos con algo que llamamos amor y respeto para permitir o hacer de la vista gorda algunas cuestiones que el Eterno menciona que no son correctas, que no son válidas. Y así se logra censurar la iglesia, se logra censurar cristianos, se logra censurar el pueblo de Dios, de que no digan nada, no pueden decir nada porque estás irrespetando, no puedes decir nada porque estás odiando, no puedes decir nada porque... Daniel hablaba firmeza y hablaba claro. Hablemos claro la palabra de Dios y hablamos firmeza la palabra de Dios. Tenemos que también saber, al igual que Daniel, cuándo y cómo decirlo. Imagínese usted la situación que usted va para con su mamá y le grita a su mamá, "Ay, mami, te quiero". Así, sorpresivo. ¿Cómo va a quedar ella así? ¿Con quién estás hablando, hijo? Va a quedar sorprendida probablemente con lo que les estás diciendo. Porque la frase es correcta, pero la forma es incorrecta. Hay que buscar la palabra correcta y la forma correcta para transmitir un mensaje correcto. Ahora, con esto aprendemos una cosa, y es la siguiente. Hoy estamos siendo llamados por el Eterno, por Dios, a ser como Daniel. Hablar la verdad de manera clara y con firmeza. Defender las convicciones y las revelaciones que Él nos ha transmitido en sus Sagradas Escrituras. Y hacerlo con amor y respeto para con sus hijos. Muchas personas en la historia dudaron de este pasaje. Mismo que dudaron y dudan de Dios. Y es que, ¿por qué tanta insistencia en dudar de Dios? ¿Por qué es tan difícil a la humanidad creer en lo que Él menciona? ¿Por qué tanta incertidumbre? Y es que la verdad, constatándonos con estos hechos históricos y a la luz de la palabra, hemos visto de una cosa, es la siguiente. Aún se puede confiar en Dios. Aún podemos confiar en Dios. Aún podemos confiar en Él y creer que Él hace milagros, no solamente en la historia, sino también en nuestra vida. Creámosle a Dios. Creamos que Él existe. Y digamos para otros que Él es tan real como usted y yo lo somos. Que Dios te bendiga.